Qué caga. ¿Cómo han ido con cómo estamos para el evaluativo 5? Ahora yo voy a hacer una clase bien cortita, para que queden con la ingeniera Jiménez y con el ingeniero Guzmán, que son los responsables del evaluativo. Aprovechen para hacerle todas las consultas del caso, tipo cómo es el evaluativo, etcétera, etcétera. Y ya tenemos pocos días, nos queda hasta el martes nomás. Hoy sería la última clase. El tema que vamos a ver hoy es... Ahora, así no hay nadie todavía, 19 a lo... Yo al tema de hoy, en principio, no lo voy a incluir en el evaluativo 5. Sí lo voy a incluir en los que falten al evaluativo 5 y en los que recuperen porque le haya ido mal, digamos. Entre paréntesis, ya tenemos fecha el viernes de la semana que viene con todo lo ausente al evaluativo 4 más ingeniero Bulacios, que tiene que rendir el 1, y la ingeniera Machín, que tiene que rendir el 3, creo. Y todo lo demás, creo que son 10, tienen que rendir el 4. Ya le voy a mandar de vuelta la planilla. Les agradezco a todos los chicos que se han tomado el trabajo porque obviamente sé que es un tiempo y tienen que imprimir y traer a las encuestas, muy buenas. Me sirve mucho y tienen razón, la verdad, todo lo que me han dicho, crítica constructiva, lo acepto y lo suscribo. Por ahí uno no se da cuenta. Hay algunas cosas, por ahí, a ver, esto de los evaluativos presenciales, eso se resolvió en la cátedra. Yo tenía idea de hacerlo virtual. Pero bueno. ¿Entienden? Porque hay algún alumno que era de otra provincia que había planteado que la inconveniencia en cuanto a que, claro, se tenía que manejar en medio de la pandemia, tenía que venir a rendir 4 evaluativos, 5 evaluativos, lo entiendo perfectamente. Yo por lo menos creo que, así como hacen lo de aplicada, ¿es promocional aplicada? No quiero. Ah, bueno. No, yo creo que si vos... A ver. ¿Qué pregunta yo? Que no esté, que no me pueda copiar y que no demore hasta que te venga alguien y te dicte y toda esa historia. Sí se puede arreglar. Obviamente que requiere un esfuerzo mayor, tal vez, sentarse a ver qué puedo hacer, cómo voy a encarar el evaluativo. Nosotros, para hacer presencial, así muy a lo bruto, por eso me escriben 20 hojas. Hagan esto, ¿me entiendes? Supuestamente va a haber chicos que van a rendir el martes y no lo vamos a ver más, que ya han promocionado. Y bueno, tienen una idea, van a tener una idea de la parte práctica y de la parte teórica. Después machuquen mucho con la calle y nosotros estamos disponibles, yo por lo menos, para todas las consultas del caso. Si puedo ayudar, si les puedo dar una mano, encantado. No se pierdan el aura de la facultad que él debe hacer, cómo se debe hacer las cosas. Después van a encontrar la jungla esa, muchas cosas. Pero si ustedes están intentando las cosas correctas, van a estar tranquilos siempre y no van a tener que ponerse colorado nunca. De eso se trata.
De eso se trata. Una vez yo estaba en una empresa, en la época estaba laburando en una empresa, ¿no? Y había un XX que habíamos hecho una UTE. Y el pierna tenía la gran habilidad, llamarle, este muchacho, nos pedían 23 centímetros, me acuerdo, de hormigón, y era H30. Y te hacían sacarte, no testigos, sino hacer las probetas, todo. Y este pierna me viene a hablar un día que había logrado no sé qué, poniendo no sé qué cosa, qué cama de arena y no la inspección. Había hecho, me cuenta así como una anécdota, que había hecho 16, de 23, 16. O sea, había ahorrado 7 centímetros de hormigón y ahí hacía el número, el che, estaba chocho el pierna. Y creo que no quiero hacer autorreferencial. Yo obviamente he hablado, a mí no me pagan para delinquir. Para delinquir me voy, ya vamos a los bancos, vamos a algo picante, no voy a estar robando 5 centímetros de hormigón. Y que mañana vienen, me sacan un testigo, no me sacan mañana, me lo saca mi nieto, que es perito, me saca testigo y dice, puta, el abuelo había sido un chanta. Y anda a rebatir. Porque yo puedo argumentar mucho, pero él me va a decir, sacamos otro ingeniero si usted cree. ¿Cuánto quiere que le saque para que me reconozca que se equivoca usted? Bueno, acuérdense en eso siempre, sea del lado que estén ustedes, del que controla o del que hace. Todo lo que ustedes hagan, puede venir un fulano mañana, saca un testigo, y aquí está el profesional. No hablemos de la resistencia del hormigón, que tira un licuado, que no hablemos de eso, hablemos del espesor, por lo menos. Empecemos por el espesor. O sea que no hay picardía en eso. ¿Estamos? Bueno, yo creo que ya estamos como para arrancar. Vamos a compartir pantalla. Sí te podés equivocar, 1.000.000 de veces te vas a equivocar. Pero eso no es equivocación. Eso es ser un delincuente. Hay que decir las cosas como son. Entonces no soy ingeniero. ¿Qué sos vos? Un delincuente. Ahora sí. Reconoce eso y le mete para adelante. Bueno, ¿qué es lo que me veo? Rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque el manual es recontra fácil de entender. Está en la fase virtual. Si alguno quiere, me pone chiquito a mí, se va a la fase virtual. En el punto 10. A ver. Vamos a ver. Si yo voy acá, vamos a la fase virtual. Por ahí le va a servir más porque lo van a poder seguir al gusto de ustedes, al ritmo de ustedes. Por general, evaluación de estado de pavimento. Ahí está la metodología, está en un PDF. Aquí está todo explicado cómo se hace para hacer el seguimiento de los pavimentos. Hay 3 tipos de procedimiento que varía básicamente para pavimento que tiene carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica, carpeta de rodamiento del tratamiento bituminoso y un pavimento de hormigón. Y ahí lo van viendo ustedes, si quieren, van siguiéndome de ahí, para que no estén atados a lo que yo decido poner acá en la pantalla. Esto como era, así era. Básicamente, para diagramar, yo tengo miedo de que me estén queriendo entrar gente y no la voy a ver. Así es, ¿Cómo? Si yo estoy con mi pantalla, sí me van a aparecer los que quieran entrar. Y le va a sonar, le va a hacer un sonidito. Sí, pero yo no escucho nada. Ustedes me van a tener Bueno, que si lo escuchamos, le avisan. Bueno, Si lo escuchamos nosotros. Volvamos. ¿Cómo se hace el seguimiento? Yo ya he hecho un tramo y
habíamos dicho el primer día de clase cómo hay que mantener todo. Habíamos hablado de que un peso que gastamos en mantenimiento, si no lo gastamos hoy, después son 4 pesos para reconstruir en el caso de los pavimentos flexibles y más de 10 veces en el caso del pavimento rígido. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el caso del rígido los gastos de mantenimiento son mucho menores, porque lo que tiene que hacer es mantener la junta. Porque el rígido no se fisura, digamos, no tiene esa fisura generalizada que puede tener el pavimento de hormigón. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que vas terminando tu tramo, cada tanto se circula con distintos vehículos para ir ocultando su comportamiento con otros parámetros. Algo muy parecido conceptualmente a lo que nosotros hablamos del índice de serviciabilidad del método ASHO, el PSI, o índice de serviciabilidad presente. ¿Se acuerdan que variaba de 0 a 5? En el caso nosotros vamos a hablar siempre de un índice de estado que es un poquito más sensible porque varía de 1 a 10. Los parámetros involucrados son los mismos y las metodologías son parecidas. Lo que hay que ver es básicamente cómo te pide la norma para que vos cumplas con ese protocolo para el relevamiento de los distintos parámetros de manera objetiva, y cuando tenés algún parámetro que está con algún riesgo, se hace puntualmente a ese punto de esa falla, se le hace un seguimiento más seguido, más no me sale la palabra, más, bueno, básicamente lo que nosotros buscamos o verificamos son los 4 parámetros que nosotros ya conocemos: la variación dependiente longitudinal, la variación de pendiente transversal o los ahuellamientos, fisuración y agrietamiento, que es un solo ítem, y por último los desprendimientos. Además, esos son los 4 parámetros involucrados directamente en la fórmula de índice de estado que ahora vamos a ver. Además, se hacen otros ensayos, como ser la adherencia, se verifica que tengan cierta fricción, hay varios métodos para que el neumático, cuando ustedes apliquen el freno, se detenga el vehículo, tenga de qué agarrarse. Y habíamos dicho también, alguna vez le hablé de la famosa deflexión, que la hacíamos con la regla Benkelman, y el radio de curvatura, que es un ensayo, digamos, que forma parte dentro del mismo ensayo de Benkelman o de deflectometría, te da ese otro dato. La deflexión, habíamos dicho que consistía en cargar un pavimento mediante una carga normalizada y poníamos una regla entre las 2 ruedas traseras del camión y esperábamos hasta que ese pavimento flexible se va hundiendo ante la carga, y a partir de un determinado grado de hundimiento por unidad de tiempo, consideramos que ese era el valor ya que estaba estable. A partir de ahí sacábamos el vehículo y veíamos cuánto se recuperaba. Era malo tener deflexiones altas, es decir, un pavimento que se deformaba mucho, para nosotros era un pavimento que tenía un problema. Decíamos que ese parámetro es, a los fines prácticos, para que se lo recuerden, como para un médico la temperatura. Es decir, vos tenés un paciente que vos tenés temperatura, yo no sé qué es lo que vos tenés, pero sé que tenés algo que anda mal. Exactamente el mismo dato te da la difractometría. Vos tenés una deflexión alta, el pavimento ese tiene un problema. También podés tener un problema en un pavimento que tenga una buena deflexión, pero si tiene una mala deflexión, es decir, se deforma mucho, estás seguro que tenés un problema. En cuanto al radio de curvatura, no vamos a entrar en a qué significa, pero para que ustedes se den una idea, tiene que ver con la resistencia a la fatiga de la mezcla asfáltica. Es un dato adicional que nos da la regla Benkelman y que nos permite ver cómo está esa mezcla en función de su resistencia a la tracción, que es el esfuerzo que vimos cuando crítico del método Shell. Obviamente estos parámetros tienen que ser medidos objetivamente,
representativamente y con la frecuencia compatible con el tipo de falla. La frecuencia era la palabra que no me salía hace un rato. Obviamente tengo un problema en alguna zona puntual del camino de determinado tipo de falla, voy a aumentar la frecuencia de monitoreo para que veamos cómo se va agravando o si le he hecho algún paliativo, cómo está respondiendo a ese tratamiento. ¿Cuáles son los parámetros? Repetimos, la deformación longitudinal, que lo que nosotros conocemos como rugosidad, es el mismo parámetro que veíamos en el método Ashore, del perfilómetro longitudinal, que es una sumatoria de los movimientos en el sentido del tránsito mediante algún dispositivo que haga tipo un amortiguador y que sume en alguno de los dos sentidos todos los movimientos de desplazamiento vertical. Y se mide en metros por kilómetro. Cuando tengo más movimientos verticales, sumándolo en una de las dos direcciones, voy a tener más metros sobre kilómetro, un pavimento más irregular. Voy a tener mayor rugosidad. La deformación transversal es lo que nosotros habitualmente conocemos como abollamiento. Vamos a ver una fotito cómo se la hace y cómo se la mide, mejor dicho. Y la fisuración y agrietamiento y finalmente los desprendimientos. De estos cuatro parámetros, el que menos peso tendría, intuitivamente me dice a mí, es la fisuración. Salvo que esté ya en los últimos estados de fisuración, que ya empieza a ser medio desprendimiento. La fórmula para verificar el índice de estado, ya lo vamos a ver, es esta. Donde, ojo acá, los A sub I, esto típico que nos confundimos con los A sub I del número estructural del método Ashton. No tienen nada que ver. Estos coeficientes son fijos y dependen del tipo de la banda de rodamiento. Ustedes ni se van a enterar después que hay un A sub I, van a leer 0,08 o 0,04. Y encima, la desgracia que está multiplicado también por un D sub I, que nos da la misma pauta del número estructural. Y el D sub I sí son los coeficientes que valoran la falla que estemos evaluando. De 1, de 2, de 3, de 4, van a ser las 4 fallas típicas para rugosidad, ahuellamiento, fisuración y desprendimiento, respectivamente. A mayor valor de D implica mayor agravamiento de la falla que estoy midiendo. A partir de ahí vamos a sacar un número aplicando esa fórmula, ya la vamos a ver para cada uno de los tipos de banda de rodamiento. Y para índice de estado entre 7 y 10 se considera que está en un estado bueno el pavimento. Entre 10 y 5 está en estado regular, que implica que ya es imprescindible empezar a hacerle alguna mejora. Y menos de 5 ya está en una situación comprometida, que ya resulta urgente hacerle alguna corrección. Además, se mide, cuando ustedes van, ya vamos a ver cómo es la metodología, pero se aprecia todo lo que se pudiera relevar del estado del asfalto, de la carpeta que estamos evaluando. Si hay casos puntuales de bacheo, de exudación, analizamos los drenajes, cómo se ven los drenajes, vemos las banquinas, qué pendiente tiene, si las banquinas están todas ya con vegetación, no drena el agua, más allá del perfil que pudiera tener el gálibo, entonces ya te puedo llegar a tener problemas de hidroplaneo. Si tengo las cunetas ya con vegetación, implica que ahí hay agua en forma permanente, entonces ya me está atacando el agua a la infraestructura mía, a las capas estructurales. Todos esos son parámetros que nosotros tenemos que ir evaluando cuando vos vas haciendo los relevamientos del índice de estado. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Hay un mapa de Tucumán, en vialidad está en el tercer piso el departamento de planeamiento, y ponen en verde lo que están entre 7 a 10, en amarillo entre 7 y 5, y en rojo lo que tiene menos de 5. Están todas las rutas de Tucumán, las rutas provinciales, y cada una con un color. Ya vamos a ver después cómo se le asigna la prioridad de mejora. No es directamente proporcional, sí influye obviamente el estado, pero también tiene que ver el tránsito. Acá también como comentario dentro de lo que es la norma esta, que es la que rige vialidad, que ellos han hecho un relevamiento del índice de serviciabilidad para cotejar, digamos,
planteando un censo, pero a usuario argentino, y han llegado a esta fórmula muy parecida, basándose en el mismo algoritmo que nosotros conocemos del AYO. Solamente fíjense que acá no aparece el término de la fisuración, que acabamos de decir que puede ser el menos relevante para... A ver, yo voy andando en un auto y alguna fisurita al piso, medio que ni me voy a dar cuenta. En cambio, si siento movimientos verticales o un bache que me hundo, o estoy metido encajonado porque está huellado en la mezcla, sí se siente. Esa es la fórmula que han verificado que el índice de servicialidad presente con usuario argentino. Vamos a ver rápidamente. Ingeniero, Sí, disculpe. disculpe, usted nombró una norma. ¿Esta norma es este PDF que nos mandó usted o este PDF es un lineamiento que sigue otra norma de vialidad? ¿Cuál norma le mando yo? Disculpe. Dijo que, por ejemplo, esta fórmula es la que toma este PDF, por ejemplo, esta publicación. Pero después había otra norma, otra fórmula, perdón, que surge de la norma que toma la vialidad, que está basada en el ASH. No. Nosotros trabajamos con el índice de estado. Esta fórmula de índice de servicialidad presente. Parece que hay un alumno que está queriendo entrar. Ahí voy. Ahí está. La fórmula esta de índice de servicialidad presente, tómala de manera anecdótica. Ajá. ¿Sí? En realidad sí la ponen en la planilla. En la planilla pone el índice de estado y pone la fórmula esta, índice de servicialidad presente. Pero la que se emplea es la de índice de estado. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. Una evaluación de 1 a 10 me resulta más atractiva que una de 1 a 5. Es más sensible, digamos. ¿Estamos? Bueno. Bien. Pero digamos, no hay una norma de lo que esté haciendo referencia, sino que esta es la norma. Esta es la norma. Bien. Esta es la norma, ¿verdad? Vos vas acá. Bien. Todas las vialidades nacionales se manejan con esto. Entonces vos tenés que cumplir lo que dice este cuaderno. Es muy sencillo de aprenderlo, de entenderlo. Está bastante... Por eso lo quiero pasar rápido y para que ustedes aprovechen la clase hoy con la consulta, porque hoy es la última clase antes del evaluativo. Fíjense cómo es la fórmula en el caso de la evaluación del índice de estado, que yo tenga una mezcla fáltica como carpeta de rodamiento. Los parámetros A sub I, el 004, 005, 007 y 004. D1, longitudinal, deformación, rugosidad. D2, transversal. D3, fisuración y agrietamiento. Y D4, desprendimiento. Veamos. Capaz que a ustedes les sirve, como te digo, que lo sigan desde la publicación de la fase virtual. Para D1 con el rugosímetro, el que tengamos, tener el rugosímetro Lacroix, mucho mejor. Pero el rugosímetro que fuera, vos tenés que pasar por el tramo en cuestión y te va a dar una rugosidad en metro por kilómetro. Ya vamos a ver que a los tramos se busca tramos y se lo va subdividiendo de tal manera que sean tramos que sean homogéneos, tanto estructuralmente como en tránsito, como para que tengamos alguna referencia posible. A partir de la rugosidad, ustedes asignan un valor del coeficiente de 1. A medida que ya dijimos, cuanto más alto es el coeficiente, peor está la propiedad que estamos evaluando. Acá se ve intuitivamente nomás que a mayor rugosidad, mayor coeficiente de 1. De esa manera se adopta para mezcla asfáltica el valor que va acá, en el de 1. ¿Estamos? Cuando ustedes vayan a tratamiento bituminoso, van a ver que por ahí algunos coeficientes pueden cambiar, de los coeficientes estos fijos que no nos interesan, pero lo que sí cambia son las tablas que correlacionan los D con alguna propiedad que estamos evaluando. En este caso, la rugosidad. Va a cambiar la tabla para rugosidad, para tratamiento, me va a dar un valor de D distinto. Seguimos.
Acá tenemos, miren, el mismo dibujo del perfilómetro. Acá que dice, rugosímetro, hay un montón de rugosímetros. El ingeniero que falleció el año pasado, el ingeniero Jorge Tosticarelli, que ha sido una eminencia en el ámbito de investigación empresarial, de docente, ha fundado escuela de caminos en este Rosario, ha desarrollado un dispositivo que le he puesto Juan Manuel Fangio, que era para medir rugosidad, lo tuvimos acá en Tucumán. A partir de ahí, este dispositivo va a una determinada velocidad y suma todas las irregularidades. Y este parámetro, el que más peso tenía, no sé si recuerdan ustedes el método Ayo, cuando hicieron la pista allá hace 1000 años, sigue siendo de peso para que nosotros valoremos el estado de pavimento. Si yo estoy así, estoy moviéndome así, siento ese disconfort y siento esa inseguridad, esa pérdida de dominio, amén de los daños que estoy sintiendo, que mi vehículo está constantemente chocando con irregularidades. Coeficiente de 2, siempre estamos hablando de mezcla asfáltica. Este coeficiente no va a haber en hormigón, obviamente, el hormigón no se va a huellar. Se trabaja con una regla, se busca el lugar donde tenemos la máxima, el máximo hundimiento, y mediante esa cuña se evalúa qué altura tiene ese abollamiento en milímetros. ¿Ya han visto alguna vez esto ustedes o primera vez que ven? Primera vez, ingeniero. Bueno. A partir de ahí, vamos a la tablita. Sí. Allá ha sonado un timbrecito, creo que de ese que alguien quiere entrar. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Yo estoy admitiendo, gente, pero... Seguí. No dejen de avisarme, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo calculamos el D2? Acá, ¿qué es lo que buscan ellos? Hacer las cosas bien objetiva y sistemática para que vaya chanta, no, está enfermo, vaya el otro, no dé el mismo resultado. No tenés que pensar, no tenés que aplicar tu criterio, llamarle vos, mayormente. Supuestamente la norma está deglutido todos los casos que vos pudieras llegar a tener en la vida, como para que no tenga opciones en cuanto a la manera en la cual vas a ejecutar las mediciones. En función de la profundidad del milímetro, te da el coeficiente de 2. Coeficiente de 3. Seguimos con mezcla asfáltica. Para la determinación del D3, consiste en efecto de relevamiento visual. ¿Para qué? En función de una serie de fotos, yo voy a decir, este es el tipo de falla que yo tengo. Ya vamos a ver que este tipo de fisuración, además la vamos a poner en la planilla con un porcentaje. O sea, vamos a hacer, además del tipo de falla, una evaluación de qué cantidad de falla por unidad de superficie tenemos de esa falla, de esa fisura. Ve, acá está en la foto que no se ve nada. Esta es la primera fisura formada por una sola línea, te da un valor de D3 igual a 2. Cuando se empieza a agravar la fisuración, va aumentando a 4, a 6, a 8, ya tenemos acá ya casi todo piel de cocodrilo, ¿ves? Te hemos dicho que donde veamos piel de cocodrilo, quiere decir que hay un pavimento que está fallando por fatiga. Normalmente esa situación no va a coexistir con un ahuellamiento, porque cuando se ahuella es porque el módulo es demasiado bajo y en ese caso la energía de la carga la admite o la acepta deformándose. De la otra manera, al ser rígido, no tiene esa capacidad de absorber energía, no amortigua y se fisura. Es decir, que donde normalmente vean ustedes ahuellamiento, no van a ver piel de cocodrilo y viceversa. Bueno, y la 10. Ya está, ya empieza a ver pequeño, desprendimiento acá. Se da un caso particular en la fisuración cuando ustedes tienen un pavimento flexible arriba de pavimento de hormigón que ya estaba deteriorado, que es una situación bastante normal, digamos. Yo jamás sacaría un pavimento de hormigón para poner un pavimento flexible, lo dejaría de última si no tengo problema de costa, ¿no? En la ciudad es más complicado por las redes pluviales, pero
por las casas, que ya tienen una cota, los cordones, pero en la ruta se puede aprovechar semejante módulo que tengo abajo. ¿Y qué me permite ese módulo alto? Al tener una superficie rígida relativamente uniforme, porque lo único que tengo son las juntas, me permite mejor comportamiento a la fatiga, porque las capas a mí no flexan. Esos son detalles que hay que saberlo para evaluar. Antes de empezar, rompe y sacar y gasta un dineral. ¿Y a dónde la vamos a tirar? Después al hormigón. Este tipo de fallas típicas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error? El error es que si hemos demorado mucho, primero, si estamos haciendo arriba el pavimento de hormigón que empieza a querer aflojarse o lo que fuera, es importante que el pavimento de hormigón no tenga ya el efecto de bombeo, es decir, cuando se sube una losa arriba de la otra, porque ese escalonamiento va a ser muy difícil que yo no me genere tensiones y que se termine fisurando la capa superior de la mezcla asfáltica. O sea, es deseable que antes de que pase eso yo ponga la carpeta. Y si no, tengo que corregirlo al hormigón. Romper y corregir esa parte, lo que sea, pongan lo que quieran, pero no me dejen ese escalón que me va a generar un gradiente de espesor en la mezcla. A partir de ahí, esas son las fallas que se producen, obviamente, en la junta. No hemos sellado bien la junta o lo que sea, pasa esto. Y a medida de que se va grabando, aumenta el coeficiente. De manera tal que nosotros para el coeficiente de 3 tenemos las dos situaciones. O la fisura o esta. Y vamos a elegir siempre cuando haya opciones, la más desfavorable, para adoptar el coeficiente. Esto es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen un suelo cemento, por ejemplo, y no le hacen una prefisuración y arriba le ponen una carpeta. El suelo cemento se fisura, no les ha hecho prefisuración. Es decir, ¿vos qué es la prefisuración? Agarrar una losa de hormigón, la cerrás. Bueno, es lo mismo en suelo cemento. Lo tenés que hacer al día nomás que vos hayas hecho suelo cemento. Lo importante no es solamente que vos inducís un plano de debilidad para que ahí se haga la fisura y sea todo geométricamente amigable con lo que vos querés hacer, sino que te va a permitir rellenar esa fisura antes de poner la carpeta. Que si vos no lo haces, se hace la fisura y se hunde y se hace el problema por fisura refleja en la carpeta, porque lo que vos has hecho abajo ya deja un hueco y no hay continuidad de sustento en la carpeta, en la base de la carpeta asfáltica. Detalle importante es, y si no se puede hacer en el suelo cemento, si va de base, una microfisuración que romperlo con un rodillo a máxima. Al otro día que hemos hecho el suelo cemento, le mando un rodillo a máxima intensidad, un rodillo vibrante, y lo desarmo. Que van a hacer un montón de fisuritas chiquitas que después se van a ir cosiendo de vuelta con el efecto del cemento pusolárico, pero voy a aliviar muchas tensiones, no voy a generar volúmenes grandes que poco se separen y me hacen grietas anchas que después se reflejan arriba. Son detalles constructivos. Bueno, por último, sí. Pero o sea, usted dice que si yo voy a poner encima una carpeta, un pavimento flexible, Sí. yo a la losa de hormigón ya debería estar fisurada en las juntas o no, o ya tendría que tener... No. El detalle que yo le expliqué de la losa de hormigón era más relevante en cuanto a que no tenga el efecto bombeo o dumping, que cuando se cae no se ha hecho mantenimiento de junta, empieza a ver, entra agua, pasan los vehículos, sacan el agua arrastra fino, se produce un vacío en la punta de la losa, en concordancia con la junta, esa losa se empieza a sentar y la otra se queda subida. Entonces, cuando usted circula con ese pavimento que no se le hizo mantenimiento de junta, pavimento de hormigón, usted va a sentir cada junta como un saltito, tac, 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 tac. En ese caso, si usted va a poner arriba una mezcla asfáltica, que es la falla que estamos planteando acá, bien. mezcla asfáltica y pavimento de hormigón, yo lo que le planteo es que es necesario corregir esa diferencia de altura en la base que estoy poniendo, en la base mía, que es la losa de hormigón que está desplazada. Como sea, rómpala, pero déjemela al mismo nivel, porque usted me va a generar a partir de esa diferencia de altura de la losa una diferencia de espesor en la carpeta. Bien. Y ahí es donde se van a concentrar las tensiones y se produce esa fisuración. ¿Entiende? Claro, listo, bien. El otro caso, el de suelo cemento. Saquemos la losa, pongamos suelo cemento.
lo hago nuevo, obviamente. No le hago nada yo tengo fe, yo soy Roberto Carlos, y le pongo la losa arriba, y le pongo el pavimento flexible, y se empieza a abrir el cemento, y me hace fisura de 2, 3, 4, 5, 7, 8 milímetros, y esa discontinuidad después, con el tiempo mío y el amasado de la mezcla, me va a producir fisura refleja, en concordancia con la fisura que se produce en el suelo cemento abajo. Y ahí le planteamos las dos soluciones posibles. Hacemos una prefisuración en fresco del suelo cemento. Es muy fácil eso, 2 mangos. Agarra una placa vibradora, la chanchita conocemos, después le suelta una planchuela y pone un piano así que cada 3 metros lo corte al suelo cemento y venga otro y que vaya tirando cemento asfáltico con cal ahí donde era cortado. Ya está. Así se comporta igual que una losa. ¿Entiendes? Y ya tengo una superficie continua. Y arriba le mando mi carpeta. Y si no quiero hacer eso, o microfisurar. Perdón, microfisurar. Lo desarmo con vibración a esa misma carpeta de suelo cemento, genero muchas fisuras, chiquititas, que se van a ir cosiendo, pero ya no va a haber una fisura ancha. Eso lo usan mucho en Buenos Aires. Uno de los ideólogos del método eso fue el ingeniero Cornero, que es el que hizo la primera traza originaria del autódromo de la Terma cuando se lo disponía para turismo carretera. Porque cada especialidad tiene un determinado tipo de carpeta y tipo de geometría en cuanto a los autódromos específicamente. Coeficiente de 4 para seguir calculando el índice de estado en el caso que tenga una mezcla asfáltica de superficie de rodamiento. Fíjense todas las opciones que me da. Bueno, define bache como una cavidad de profundidad mayor de 2,5 centímetros. O sea que nosotros estamos rodeados de bache y no sabíamos. Y a partir de ahí tenemos distintos tipos de bache. Peladura superficial en porcentaje es la que menos peso tendría. Después bache descubierto y bache cubierto o superficie bachada. A partir del relevamiento de estas tres, pudiera ser que tengan las tres coexistentes ustedes, es raro, pero podría ser, van a elegir siempre la que le dé mayor coeficiente. No se suma, ¿estamos? Bueno, de igual manera, vamos a cómo se calcula para tratamiento, cambian las tablas, cambia esta, cambia la de D4, pavimento rígido. ¿Qué aparece en pavimento rígido? Deformación, rugosidad y fisuración. No aparece ahuellamiento, porque no se ahuella, es material rígido. ¿Estamos? Y no aparece desprendimiento, porque lo mete dentro de la fisuración. Lo veamos. La rugosidad, otra tablita. Saco el coeficiente de 1 correspondiente a una superficie de rodamiento de hormigón, de acuerdo a la rugosidad, y me voy para calcular el coeficiente de 2 en función de esta gráfica, ¿ves? Acá ya tengo desprendimiento yo. Generalización de desprendimiento de panes de material y o formación de bache, bla, bla, bla. ¿Estamos? Este punto. Ya me asigna el coeficiente de 3, lo llama, de 3, 10. ¿Estamos? Eso es todo. Después, ¿cómo se hace? Se busca, se divide en tramos de 30 kilómetros que sean de la misma naturaleza estructural, tipo de trazado y tránsito. A partir de ahí lo subdivido a ese tramo de 30 kilómetros en secciones de cada 2 kilómetros y voy marcando. Esta es la planilla tipo. Veamos velozmente cómo es, cómo se trabaja. Acá a la derecha vamos a poner los valores medidos y a la izquierda lo que corresponde según tabla. Ahí pueden verificar ustedes. Deformación longitudinal. Esto es una mezcla asfáltica. Mezcla asfáltica, dice ahí arriba. Para una deformación longitudinal de 1,9 metros por kilómetro, le debiera corresponder un coeficiente de 1 de 3. Y así sucesivamente. Ahuellamiento o hundimiento. Acá tiene ahuellamiento nomás.
Acá tiene las dos, fíjense a la punta. Cada par de columna esta corresponde al kilómetro 0, esta van a ser al kilómetro 2, esta va a ser al kilómetro 4, así sucesivamente. Acá lo que preguntaba el amigo Santiago, también lo ponen al índice de serviciabilidad argentino. ¿Estamos? Es interesante por ahí corroborarlo porque, mire, este da 2,6, el índice de serviciabilidad, y el índice de estado te da 4,2, que es flojo, ¿no es cierto? Y a los 2 kilómetros, el índice de serviciabilidad argentino me da 3, muy parecido al otro, pero el índice de estado casi el doble. O sea que hay que analizar con detenimiento estos valores. Y se va poniendo el estado de la banquina, calzada, si hay drenaje, si hay exudación, etcétera, etcétera. Los invito a que recorran tranquilamente la bibliografía. Hay casos particulares, acá te da una tablita para que saquen el porcentaje, perdón, esto no les he dicho. Paralelamente, por ejemplo, la fisuración, él dice que tiene fisuración 8, acuérdense que esto era de la fotito, ¿se acuerdan? ¿En qué porcentaje? En 2%. Fíjense que acá dice el tipo, o sea, el número y el porcentaje. Y acá te da esta tablita, por la duda vos no quieras pensar, si el ancho de la calzada es 6 metros y vos tenés 1 metro cuadrado afectado, el porcentaje es 1. Si no, vos tenés que sentarte a hacerlo. Es así de fácil. Si tenés para la casa de 6 metros, estamos hablando siempre para los 2 kilómetros, ¿no es cierto? Y a partir de ahí vos multiplicás, tengo 12 metros en total, estimo yo, me va a dar un 7%. Nada del otro mundo. ¿Cómo se calcula los porcentajes cuando tenés variables? Los baches. Acá vos vas a hacer una línea transversal y vas a ir evaluando para cada metro qué tipo de daño tiene y a partir de ahí vas a sacar un promedio. Todo para no tener que hacer ningún análisis subjetivo que pudiéramos tener cualquiera de nosotros. Inclusive te da algunas maneras de posibles mecanismos de falla para algunas fallas típicas. Ojo con esto, no es la verdad revelada, ¿no? Ustedes cuando tengan que hacer análisis en cualquier orden de la ingeniería, confíen en su instinto. Su instinto le va a decir, esto no puede ser problema de base, si es roto así. Piensen, analícenlo, mírenlo. Esa es la manera primera que nosotros vamos a empezar a ver para dónde puede ser. Después capaz que nos damos vuelta con otro tema, pero no podemos dejar pasar nuestro criterio así, porque resulta que acá dice que cuando hay una fisuración se debe a tal cosa. No, eso lo voy a ver a esto, pero voy a buscar primero, después, perdón, mi criterio a ver qué me dice. Finalmente, ¿qué pasa? A partir de ahí se define las prioridades. En el caso que nosotros no pudiéramos tener atender todas las secciones que están comprometidas en el orden de la necesidad que me va a dar el índice de estado, la prioridad está dada por esta ecuación, donde depende obviamente de los dos factores, el estado del pavimento y el tránsito que tiene. No voy a ir a arreglar un pavimento que esté bastante deteriorado, porque pasan 2 autos al año, si tengo uno que está deteriorado y pasan mucho más vehículos. ¿Estamos? Más o menos así es la cosa. Y esto lo van a leer y se van a entender. Repito, este tema no va en el evaluativo del martes, sí va en lo evaluativo. Recuperaciones del martes, sea por ausencia o para promover o para regularizar. Pero en el martes no va este tema. Que es lo último que les quiero decir. Ay, Dios. Acá creo que tenía algo. Acá. Lo que hablamos en la primera clase. El famoso tema, ¿cuándo hacer el mantenimiento? Las malas mañas que tenemos acá, porque en definitiva todo depende de una decisión política.
En la gráfica de la izquierda, fíjense por favor, esto es cualitativo, ¿no? Pero podemos poner un poco de sentido común. Nosotros tenemos en la parte de abajo el estado del camino. 4,2, imaginemos acá, y empieza a bajar hasta 1,5, digamos acá, para hablar en términos que nosotros conocemos. Y en la gráfica de arriba es el costo para la agencia, en este caso, de hacerle las tareas de mantenimiento a medida que se va degradando el camino. Para la agencia, el mejor momento, intuitivamente acá habla en 15 años, 14 años, una utopía para nosotros, pero está obviamente acá, en esta zona, a partir de la cual cuando empieza a caer mucho el pavimento, en concordancia con lo que hablamos de 1 peso en mantenimiento, 4 en reconstrucción, empieza a subir mucho los costos de rehabilitarlo hasta acá y después reconstruirlo directamente. Dato importante. Ahora, si hacemos el mismo análisis, pero ya desde el punto de vista del usuario, porque nadie tiene en cuenta acá, lamentablemente, el costo del usuario. Resulta que yo tengo que hacer un arreglo ahí en la esquina de la... Hoy me han cortado ahí en la San Martín, antes de llegar pasando el Boulevard 9 de Julio ahí en Yerbabuena. Está bien, están haciendo una trocha de hormigón, qué sé yo. ¿Cuánto me ha costado a mí eso? 3 cuadras en ripio, 2 cuadras más y 3 cuadras en ripio. En vez de 1 cuadra, he tenido que recorrer 8 cuadras. Multiplicado por los 2.000 autos que hay por día ahí, calculemos deterioro, amortización del vehículo, cubierta, neumático, lubricante, etcétera, etcétera, y te sale un valor. No es gratis cortar. Por eso los japoneses, cuando cortan los puentes, laburan las 24 horas y te lo habilitan en 2 días. En 2 días o en 1 día a veces. No están 1 año como nosotros. Porque además del costo puntual de la obra, tenés el costo más elevado que los conflictos que genera en el tiempo del usuario, que eso también lo tenés que evaluar, el tiempo mío que yo estoy perdiendo en transitar ese desvío que vos me generás, y en mi vehículo. Lamentablemente acá este factor de los usuarios no lo considera. ¿Qué podemos decir en relación a ambos gráficos? Fíjense que para el usuario es deseable, acá hablamos de entre el año 14 y 15, y para el usuario entre el 13 y el 15. Perdón, 14 y 16 para la agencia vial, y para nosotros también, pero un poquito antes. Nos hubiera gustado para nuestro costo que empiecen las tareas de mejoramiento del pavimento. ¿Y qué es lo que logras con esto vos? Vos logras que haya deformaciones cortitas y vas levantada del estado de vuelta y vas así, vas levantando poquitito. Todos transitamos en un estado de pavimento de bueno a muy bueno, estamos chochos, baja costo del usuario. Vos también como empresa adjudicataria de ese tramo gastás menos y todo el mundo está feliz. ¿Por qué no lo hacemos acá? Solo Dios sabe. Bueno, no sé si está la ingeniera Jiménez y el ingeniero, así lo dejo para que ustedes se dediquen. Ingeniero, Sí. las fotos que nos mandó, ¿las puedes subir a la fase virtual? Ya la pongo en el chat, ya la pongo en el... Muy bien. ¿Esta? ¿Esta horrenda? Sí. Ya te la pongo en... Es que no me acuerdo ni de qué libro les acá. Ya la pongo en... Ahí está la ingeniera Jiménez. Te dejo, Celia, si querés vos, para que yo voy a poner en el grupo de WhatsApp a la fotito esa, Garay. Perfecto, gracias. A ustedes. Yo dejo de presentar, Celia, si vos querés presentar algo. No, a ver, hola chicos, buenas tardes. Era para ver si tenían alguna consulta para el evaluativo de la semana que viene. He contestado unas ahí en el foro y no sé si hay más.
Parece que todos están muy filosos para el martes, ¿cuándo es el evaluativo? Bueno, ahí les ha subido el ingeniero el tema de algunos abacos y gráficos para que trabajen el día de la evaluación. Me quedaría mandarles una tabla y tal vez una... ya veo, porque la idea sería que esa tablita o ese que hemos visto de ejemplo, donde se calcula el consumo de fatiga para cada caso en particular, esa ya voy a ver si la blanqueo y para que les dé unos ejemplos de eso. Ese sería uno. Otro sería un diseño de junta en alguna intersección. Chiquito nomás, chiquito, no se asusten. Y eso ya les subo mañana, calculo yo al foro para que vayan, lo impriman y vayan teniendo para trabajar ese día. Ingeniera, ¿habrá algún, perdón, no sé si quiere decir usted, ingeniero? No, yo era más que nada para que la ingeniera le tire alguna pauta del evaluativo, cómo va a ser, para que los chicos entren más tranquilos. Van a hacer un par de preguntas teóricas muy simples y después un ejercicio donde van a calcular el consumo de fatiga para una situación dada de pavimento y un diseño de junta de una intersección. Serían unos 4 puntos, pienso, no más que eso. Pero todo muy simple. Ingeniera, ese criterio de fatiga, no sé si lo podemos recordar un poco. Lo que no sé es cómo sería el tema del dimensionado, que no sé si lo hemos visto o hay algún práctico ejemplo para verlo sobre eso, ingeniera. En clase yo les he dejado y se los vuelvo a subir. Es solamente una tabla donde ustedes pueden presuponer un espesor y verifican el consumo de fatiga para un determinado tránsito con ese espesor. Eso es todo, es una tabla donde van a estar calculando. Y usted nos daría la tensión de rotura, el K que usamos para la subrasante, todo eso. Sí, es solamente el encabezado, si se acuerdan lo que hemos visto, el encabezado mismo los está llevando en el cálculo. No tiene demasiada historia. Así que, y eso los gráficos ya los tienen en la plataforma, uno para eje simple, otro para ejes también, después cómo calculan el K también en base a un determinado, una correlación con el CBR, y bueno, y una maquinita para calcular. Y los tipos de carga van a ser los mismos siempre, o sea, siempre vamos a tomar 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, o eso va a ser dato del problema. No, eso le van a hacer los datos del problema. Lo mismo que en la intersección, para cada grupo yo les doy ancho de calzada, sentido del tránsito y demás, pero lo que les voy a subir es un esquema, digamos, de la intersección y los datos para cada grupo van a ser, como les digo, el ancho, la cantidad de trocha de cada arteria que llega a la intersección, y para que ustedes hagan el diseño de junta. Todo eso... Ingeniera, yo le había dejado una última consulta que capaz que no la vio en el foro, que decía, a la mañana cuando justo vi que me estaba respondiendo, la subí. ¿Tenés otra más? Ya te la veo. Si no, si quieren la pregunto ahora, o si mejor se lo deja escrito, si los chicos no lo pueden tener también. Dale. Buenísimo, gracias. Dime cuál es la consulta, si yo te... Bien, te digo. Era, respecto a las juntas de expansión y dilatación,
Sí. Entiendo que se realizan para independizar las dilataciones entre dos estructuras y para interrumpir completamente la transferencia de carga y movimiento. Obviamente entiendo que por este motivo las hacemos, por ejemplo, como usted mencionaba, la intersección de dos calles que van en distintos sentidos o en uniones con estructuras como muro de contención, cordón cuneta y eso, que tenemos dos movimientos distintos y no queremos que interfieran entre sí. Pero también usted nos había dicho en clase que cada 100, 150 metros, dependiendo del tránsito y de las variaciones de temperatura, se hacían también este tipo de juntas. Ahí no entendía si había algún motivo en especial, o sea, usted solo nos había mencionado que era porque no iban a moverse indefinidamente las losas, pero nada más que por eso se hacen cada 100, 150 o por otro motivo. En el último caso, en que lo hacemos cada 150, 200 metros, dependiendo del clima, estamos hablando de la vialidad rural, digamos así. En el caso de la vialidad urbana, en cada boca calle la estás haciendo la junta de expansión, de manera que estás más o menos en el orden de los 100 o 150 metros. Okay. O sea, si no hay intersecciones, digamos, habría que hacerlas igual cada 100, 150 metros. Exactamente, habría que hacerlas igual, porque en una ruta que tenés a lo mejor, como digo, por el tema de temperaturas y de cargas que suelen ser más pesadas, en el caso de la parte urbana, en ese caso vos necesitas interrumpir la dilatación de las losas en sí cada tanto, para no hacerla que vayan, como digo, corriéndose indefinidamente. Esa es la idea. Y elegir las que 150 o 200 metros en función de la cuestión climática y del espesor de la losa. Las que usamos, estas de expansión con las estructuras y con las de intersecciones, ¿llevan pasador o no? Generalmente cuando tenés una estructura ya dada, una fija, digamos así, como decíamos, un cordón cuneta o algún otro, una pared, un muro de sostenimiento, lo que fuere, generalmente esas estructuras ya están construidas. Así que directamente vos interrumpes, no hay pasadores porque no podés vincularlo con una estructura fija que ya existe. ¿Me entendés? Bien. Entonces, sí, pero en las intersecciones sí. Exacto, cuando ya estamos en la parte rural, lo que hacemos es eso, ponemos esos pasadores con el manguito, dejando los 2, 3 centímetros y demás. Perfecto. Bien, muchas gracias. También tenía una última duda del proceso constructivo. Lo de que hacemos de regar la base, subbase esa, ¿eso se hace antes de colocar los moldes o después? ¿O no importa? No, después que has colocado los moldes ya, o sea que el regado se circunscribe nada más que a todo el ancho de lo que va a ser la losa, o sea, toda la superficie, digamos, que está entre los moldes. Perfecto. Bueno, si le surge alguna duda, peguen el grito por la historia esta, por el grupo y vemos si hace falta algún Zoom por ahí o lo que fuere. Total, hasta el martes tienen... Ingeniera, sí, diga. Claro, eso estaba por decir, quizás no por las dudas, sí que llegan a haber dudas y hablamos en el grupo, si podemos plantear capaz el lunes a última hora o cuando a usted le convenga una consulta más. Como rendíamos hoy, capaz que no hemos podido terminar de ver bien los temas. No hay problema, no hay problema. Si hace falta, buenísimo. Si son varios, hacemos un Zoom y si no, alguna videollamada o lo que fuere, ¿sí? Armala vos directamente, Santiago, y pon en el grupo. Bien. ¿Vamos? Y no dejemos, ¿has visto que está llegando las cosas de la fase virtual de marzo? Está para esperarlo, ¿no? Es increíble, ¿eh? Parece. Bueno, han hecho su esfuerzo. Bueno, Meta, chicos, nos estamos viendo. Bueno, gracias por estar, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego.